En el sujeto y el predicado es la estructura básica de toda oración, mm, sino la más pequeña. Obviamente hay unas estructuras mucho más complejas, pero entonces por ahora vamos a ver solamente el sujeto y el predicado, que es la básica medida, básica estructura, por decirlo así, que tiene la oración. La oración, pues todo lo que comprende un mensaje que pues, se transmite a través de lenguaje escrito o hablado en la lengua española, ¿listo? Entonces, vamos a ver qué estructura tiene. Resulta que pues la oración claramente se divide en dos puntos, por decirlo así. El primero sería el sujeto y el otro el predicado. Vamos a definir cada uno. El sujeto vendría a ser el que realiza la acción o se afirma algo. Entonces el sujeto viene a ser la persona a quien se va a referir la oración, quien realiza la acción en la oración y pues obviamente quien es el centro de la oración por ser quien ejecuta cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de característica que se le dé. Bueno, entonces el sujeto vendría a ser, generalmente puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser un objeto. ¿Listo? Entonces, persona, puede ser cualquiera de ustedes, animal, gato, perro, loro, perico, bueno, cualquier tipo de animal y objeto que puede ser celular, avión, computadora. Entonces también manejamos lo que son, ya más que todo, sustantivos comunes y sustantivos propios con personas. Entonces, redondeando la idea, el sujeto es el centro de la oración, es quien se le afirma o realiza una acción. ¿Listo? Se afirma algo de él o realiza una acción. El predicado pues va a ser algo mucho más simple, porque en el predicado únicamente tenemos el verbo, que el verbo puede ser saltar, jugar, aprender, leer, puede ser cualquier tipo de verbo. Y pues obviamente es la información complementaria que hace el sujeto. O sea, nos dice que el sujeto hace, que el sujeto posee, que el sujeto realiza. Nos otorga una información complementaria al sujeto, dado que el sujeto es únicamente la persona o cosa u objeto que realiza esa acción. Pero en el predicado vamos a encontrar la acción que realiza y vamos a encontrar también características del sujeto que pues obviamente no se puede dar al principio de la oración. Eh, entonces, es todo lo que se dice del sujeto o que se realiza. Entonces, va a venir a ser complemento del sujeto. Sujeto va a ser el centro de la oración y el predicado va a ser el complemento del sujeto. En el predicado siempre, siempre vamos a encontrar la acción que realiza el sujeto. ¿Cuál es la acción? Si está aprendiendo, si está jugando, si está saltando, si está corriendo, cualquier tipo de verbo, ¿listo? Em, ¿Hasta ahí todo claro? Profe, una Sí, señor. preguntita. Entonces, ahí que se puede Listo. hacer oraciones. Señor. Juan Manuel, por allá estabas preguntando algo, señor. Profe, una preguntita. En el predicado se puede usar en oración. Obviamente está en toda oración, Juan Manuel. Ojo, esto no es que si yo quiero o no quiero hacerlo, siempre está en la oración. En cualquier oración que esté, vamos a encontrar este tipo de estructura. En cualquier tipo de oración la vamos a encontrar. Ya diferente es si la oración es interrogativa, afirmativa, pero bueno, eso ya es tema de otra clase. Por ahora centrémonos en que toda oración en la lengua española se va a definir en estos dos aspectos, en un sujeto y en un predicado. Un sujeto que es el que realiza la acción y un predicado que es en donde se encuentra la acción, o sea, el verbo, y en donde se encuentra el complemento del sujeto, o sea, nos dice información acerca de qué está haciendo o cómo es ese sujeto. ¿Sí me hago entender? Listo, excelente. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la clasificación del sujeto. El sujeto, pues obviamente, como es el centro de la oración, tiene también sus propias clasificaciones. Una es sujeto tácito y la otra es sujeto explícito. Vamos a ir al sujeto tácito. Entonces, por allá, Wilson, ayúdeme a leer el sujeto tácito.
Es el sujeto que no aparece escrito en la oración, pero se infiere por la forma en la que el verbo está conjugado. Listo. Entonces, vamos a ver unos pequeños ejemplos en torno a eso. Resulta que el tácito, como bien leyó por allá Wilson, eh, es un sujeto que no exactamente aparece en la oración. O sea, un ejemplo no dice yo estoy, él está, tú estás, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están, sino que se se conjuga con el verbo. Me explico. Acá abajo hay unos ejemplos. Trajeron muchos libros. Trajeron, verbo traer, traer. Esa es la acción. Pero ojo, está conjugado con qué? Con el pronombre ellos, porque por eso dice trajeron. Entonces es la combinación del pronombre ellos con el verbo traer. Trajeron. Entonces, al al estar siempre al principio, otro punto que también podemos tener en cuenta, estos son paréntesis, es que el sujeto también pues generalmente siempre está al principio de cada oración, aunque lo podemos encontrar algunas veces en la mitad o al final, pero casi siempre está al principio. Y pues aquí sigue la misma estructura, está al principio, mire, trajeron. Entonces el sujeto tácito va a ser el que está implícito, o sea, no dice qué sujeto es, pero uno al leerlo ya infiere cuál es. Trajeron, entonces es ellos, porque pues está conjugado en tercera persona, ellos. Y pues más el verbo traer, que es trajeron. No dice ellos traen, no, es trajeron, porque pues obviamente se mezclan estos dos. Vamos con otro ejemplo para ver. Viajé a España. Aquí nos damos cuenta que está el verbo viajar, pero está conjugado con qué pronombre, con el yo, porque dice viajé, viajé. Entonces se conjuga el pronombre con el verbo, viajar con el yo. Por eso dice viajé a España. ¿Listo? Ese es el sujeto tácito. Para pues, si no existiera este sujeto tácito, entonces las oraciones quedarían como cavernícola. Yo viajar a España. Entonces quedaría el sujeto pues obviamente demasiado explícito y obviamente la oración perdería coherencia. Y la última, llegaré el fin de semana. Nuevamente, verbo llegar con el pronombre. Si dice llegaré, uno intuye que es con el pronombre yo. Yo, yo llegaré el fin de semana. Pero entonces no nos dice el pronombre, sino ya lanza de una vez el verbo conjugado con el sujeto, que será llegaré. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces tenga muy presente esto porque a la final vamos a hacer una pequeña actividad, entonces para que lo tenga muy en cuenta. Ahora, vamos con el sujeto explícito. Este es el más fácil. ¿Por qué? Porque en este sí encontramos ya el pronombre, eh, valga la redundancia, explícito en la oración. O sea, la oración nos dice cuál es el sujeto ahí. Entonces, es aquel sujeto que aparece expresamente en la oración, es decir, que no se oculta. Mientras que aquí sí se nos oculta un poquito, aquí ya no se oculta. Un ejemplo claro, los niños. Niños, pues obviamente es el sujeto. Trajeron muchos libros. Ojo, aquí ya sería el predicado, porque está el verbo, que es traer, y pues obviamente el complemento, muchos libros. Abajo, yo viajé a España, entonces a diferencia de acá, sí está explícito porque dice que yo hice el viaje, yo viajé a España. Y el último, Juanita llegará el fin de semana. Está explícito porque vemos a Juanita. Nos damos cuenta que Juanita es pronombre ella, y pues por ende sabemos que ella es quien realiza la acción. ¿Listo? Entonces, si en un lado tenemos el sujeto oculto, aquí ya está, eh, pues
por decirlo ya explícito, ya lo podemos ver. Es mucho más sencillo. Entonces, si yo digo, estaré en el colegio, Divani, ¿qué sujeto tendría ahí? ¿Qué tipo de sujeto es si yo digo estaré en el colegio? Estar en el colegio. Sí, ¿qué tipo de sujeto entonces vendría siendo ese? mm, El estar en el colegio. muchachos, eh, muchachos, lo de trabajo. No, Divani, Solo estoy dando un ejemplo. Si yo digo estaré en el colegio, ¿qué tipo de sujeto estoy usando? ¿Sujeto tácito o sujeto explícito? tácito, profe. Divani. Básico, profe. Bien. Si yo digo Divani estudiará mañana, ¿qué tipo de sujeto estoy utilizando? Wilson. Su- Si yo digo Divani estudiará mañana, ¿qué sujeto estoy usando, Wilson? ¿Tácito o explícito? Tiene que, Explícito, señor, explícito. No. explícito, ¿listo? No se dice explícito, explícito. Listo, muy bien. Entonces, ¿claro hasta ahí? Sí, señor profe. Sí, señor. Listo. Entonces, eh, vamos a Sí, pasar señor. a la siguiente parte, que es para ver un ejemplo más claro. Eh, bueno, esto es tema de la siguiente clase, que es ver el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, pero por ahora pues vamos a centrarnos en que eh, por allá, Matías, ayúdame a leer por acá. Bueno, el núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre, mientras que el núcleo del predicado es un verbo. Bien, entonces vemos que el sujeto puede ser cualquier tipo de sustantivo, ya sea común, propio, abstracto, diferentes clases de sustantivo, un pronombre. Acuérdense que los pronombres son los que son yo, tú, él, ella, bueno, diferentes pronombres. Entonces, aquí un ejemplo claro. El avión es un sustantivo común. Entonces, el sujeto siempre va a ser o ya sea un sustantivo o ya sea un pronombre. ¿Listo? Siempre va a ser uno de esos dos, siempre. Un sustantivo o un pronombre. Ahora, el avión aterriza en el aeropuerto. Si vemos acá, el único sustantivo que vemos, pues que nombra al principio es avión. Porque, ojo, acuérdense que en el predicado encontramos es el verbo. Entonces acá está el verbo, aterrizar. Acá está el verbo. Y pues obviamente el complemento, en dónde está aterrizando ese avión. Eh, Joseph, ayúdame a leer a la siguiente. En algunos, en algunas oraciones no figura el sujeto, si bien este se sobreentiende gracias a la declinación del verbo. Entonces lo que hablábamos del sujeto tácito. Aquí está explícito. El sujeto explícito pues es el avión. Pero aquí está tácito. Juego. Entonces es jugar, verbo jugar, más el yo. Yo soy el que está jugando. Juego al tenis con mi hermano. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el sujeto tácito. Y pues sujeto elíptico es el pronombre con el que se mezcla el verbo. En este caso es el yo. Si yo digo juega, estoy refiriéndome muy posiblemente a él o me estoy refiriendo al tú. ¿Listo? Ah, estoy escribiendo en inglés. Todavía sigo en inglés, perdón. Entonces, eh, si nos damos cuenta, en algunas oraciones no figura el sujeto. Está tácito, o sea, implícito. No lo podemos conocer de primera mano como si pasó acá, que es el avión. Vuelve y juega, sujeto tácito y sujeto
explícito. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Hasta ahí bien, muchachos? Sí, señor, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, ya saben, hay sujetos en que no son posible y no es posible identificarlos dentro de la oración, pero sí es posible inferirlos dependiendo de qué verbo se está usando con ese sujeto. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, vamos a un pequeño ejemplo, otro ejemplo para poder comprender un poco más. Ya vimos la parte del sujeto. Ahora vamos a ver la parte del predicado. El predicado, pues como bien decíamos al principio, tiene el verbo y tiene un complemento de ese sujeto. O sea, afirma o niega algo del sujeto. Siempre nos va a dar alguna información adicional sobre ese sujeto. Entonces, primero tenemos el sujeto. Acuérdense, sujeto puede ser tácito o puede ser explícito. Aquí está explícito porque dice los esquimales. Entonces, los esquimales, ellos van a ser quien realizan la acción, pero entonces el predicado nos va a decir sobre qué realizan esa acción y en dónde un complemento también puede ser o cómo lo hacen. Entonces, tenemos los esquimales, el predicado vendría a ser donde siempre está el verbo, entonces habitan, verbo habitar, habitar, aquí está el verbo sería habitan, pero entonces nos falta, porque entonces si quitamos esto, solamente diría los esquimales habitan. El predicado nos da esa información que necesitamos. Entonces, ¿qué información necesitamos? ¿En dónde habitan? En el norte de América. Entonces, repito la estructura. Está el sujeto, aquí lo tenemos, que es quien va a realizar la acción que realiza, y tenemos el complemento de esa acción. Es fácil, no es complicado. Vamos con el siguiente. De los ratones se afirma que son pequeños animales mamíferos, pertenecientes al grupo de los roedores. Vamos a descomponer esa frase. El sujeto en esta frase vendría siendo los ratones. Acuérdense, más el 90% de las oraciones son aquellas que nos van a dar el sujeto al principio, siempre. El sujeto al principio. Los ratones. El 90, si no es que el 100%, porque pues en la lengua española siempre se maneja una estructura así, a diferencia del inglés que pues requiere unos auxiliares, bueno, etcétera, etcétera. Pero en el español generalmente siempre se va a manejar de esa manera. Tenemos el sujeto que vendría siendo los ratones, el verbo, que ojo, ya cuando empieza el verbo, entonces ya asumimos que empieza el predicado, porque está el verbo. En el predicado siempre está el verbo, la acción. Son, eso es la acción, ese es el verbo ser. Son pequeños mamíferos pertenecientes al grupo de los roedores. Entonces, nuevamente, una característica del sujeto, pequeños mamíferos, y nos da una información adicional que pertenecen al grupo de los roedores. Entonces, otra vez, la misma estructura. Encontramos el sujeto, que es quien está realizando la acción o de quien se va a decir algo, la acción que realiza y obviamente el complemento de esa acción o de esa afirmación del sujeto. Es fácil. ¿Sí me hice entender con los ejemplos? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Señor. Ahora, vamos a la pequeña actividad. Cada uno de ustedes me va a ayudar con uno. Entonces voy por orden. Primero me aparece Juan Manuel en cámaras. Vas a decirme dónde encontramos el sujeto y el predicado en esta oración. Solamente Juan Manuel, ¿vale? El caballo, El caballo vendría a ser ¿qué? el sujeto, El sujeto. Muy bien. El caballo es quien está realizando la acción. ¿Y qué vendría siendo el predicado? galopa. ¿Seguro? No, profe. Ah, por el campo. Bien. Galopa por el campo. Acuérdense, el predicado no es solamente el verbo. Acá está el verbo, sí. En el predicado está el verbo y el seguido por eso. Bien. Pero ojo, hay que estar atento a qué información me da sobre ese sujeto. Qué afirmación o qué información adicional me da sobre ese sujeto. Por eso es importantísimo siempre discriminar
tanto el verbo como el resto de la oración para saber qué es lo que me está eh, pues, diciendo el sujeto. ¿Listo? Muy bien, Juan Manuel. Brady, vamos con la segunda. Ayúdame con la segunda, por favor. Mi abuela Listo. está en el pueblo. Sí, pero entonces, ¿cuál vendría siendo el sujeto en esa oración? La abuela Muy bien, mi abuela. ¿Y cuál vendría siendo el predicado? descansa. ¿Solamente descansa? Descansa en el pueblo. Exacto. Ojo, el predicado no es solamente el verbo, muchachos. La oración no termina acá. La oración tiene un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces, el predicado vendría a ser el que tiene el verbo y ese complemento del sujeto. ¿Listo? Continuamos. Wilson, por allá. Ayúdame con la tercera. ¿Cuál vendría siendo acá en esta oración el sujeto? Los pájaros, profe. Bien, los pájaros son quienes están realizando la acción. ¿Y el predicado cuál vendría a ser? Vuelan hacia el mar. Listo, perfecto. ¿Por qué? Nos dice que realizan la acción de volar y también nos dice, nos afirma en qué dirección están, hacia el mar. Están volando hacia el mar. Eso es el predicado. Eh, ¿Quién sigue por acá? Matías, ayúdame con la cuarta, por favor. Matías, Matías, Señor, ayúdame con la cuarta, por favor. De pie, te sientas, de pie, te sientas, de pie, te sientas, listo. la barquita está en el muelle. El Listo. sujeto es la barquita. La barquita, muy bien. Corren, corren. Listo. ¿Y qué más? Muelle. El muelle es el predicado. En realidad es el resto, Matías. Eso ¿Por todo el qué? resto. ¿Por qué? Porque está es verbo ser o estar. Como pasa con el to be. Verbo ser o estar. Entonces está en el muelle. Nos dice que la barquita es quien se le está afirmando algo y pues está es ser y estar, o sea, el verbo que está haciendo, o sea, la acción que está haciendo o lo que se afirma de él y pues nos da el complemento en un muelle. Eso es. Por allá, Laurita, ayúdame con la quinta. Alfredo ganó. Listo, pues explícame, ¿qué vendría siendo sujeto, qué vendría siendo predicado? ¿Cuál sería el sujeto en esa oración? Alfredo ganó es el sujeto. ¿Segura? ¿Sí? Ojo, Ay, no. acá hay algo que les digo que deben prestar atención y bastante. El, el verbo está acompañado con el predicado, o sea, el verbo, que en este caso es ganó, siempre lo vamos a encontrar en el predicado, nunca en el sujeto. El sujeto es quien realiza esa acción, o sea, Alfredo es quien ganó, pero el único sujeto que yo veo ahí es Alfredo. Y el verbo ya lo acompaña, es el predicado. ¿Listo? Hay que prestar mucha más atención en ese aspecto. ¿Quién más está por ahí? Joseph, ayúdame con la siguiente. Las olas rompían contra las rocas. Bien, entonces, ayúdame a decir cuál es el sujeto y cuál es el predicado ahí. El sujeto es las olas Las y olas. el predicado es rompían contra las rocas. Exacto, ahí está el verbo y está el complemento. Sencillo, no es la gran cosa. Divani, siguiente. Matías pintó
pintaba la pared de su casa. Bien, entonces ayúdame a identificar cuál sería el sujeto y el predicado en esa oración. ¿Casa? No. Ojo, casi todas las oraciones el sujeto siempre está al principio. Yo les dije. Entonces, Mm, Matías, Ma- Matías, ese sería el sujeto. Muy bien. Ahora, ¿el predicado cuál es? ¿casa? No. Solamente casa, entonces yo en la oración puedo decir Matías casa, ¿ya? Matías Dion, entonces te recuerdo. pinta. Matías vendría siendo el sujeto porque es quien va a realizar la acción o quien está realizando la acción. ¿Y Y pinta, profe? la acción vendría a ser pintaba, pero entonces el predicado no solamente se limita a darnos el verbo, sino también el complemento de ese verbo y de ese sujeto. Matías pintaba, bien, ese es el verbo, pero entonces ¿qué pintaba? La pared de su casa. Y nos afirma algo que está haciendo el sujeto. En este caso, Matías. Hay que prestar más atención a eso, ¿vale? Eh, ahora, Nisi, por allá ayúdame con la siguiente. Profe, nosotros, Listo, ¿nosotros qué vendría siendo? el sujeto, El sujeto, muy bien. Es quienes están realizando la acción porque son varios. Predicado, ¿cuál sería? fuimos a la fiesta. Exacto. ¿Cuál es el verbo ahí? Fuimos. Excelente. Sencillo. Ahora, Sofía, ayúdame con la siguiente, por favor. El sujeto es el sol, profe. El sol, un sustantivo común, muy bien. Siguiente, ¿qué sería? El verbo es calienta. Sí, pero ¿cuál sería el predicado? La ciudad. ¿Solo la ciudad sería el predicado? Calienta la ciudad, digo. Calienta la ciudad, muy bien. Sencillo. Por allá, Dana, ayúdame con la siguiente. El sujeto es la habitación La y el habitación predicado es está ordenada. está ordenada. Ojo, este también es un verbo. Ser y estar, como el to be en inglés. Entonces, téngalo en cuenta, está. Continuamos. Muy bien. Leonardo, tocó la más fácil. Entonces, ahora vamos a ver, ya vimos los sujetos explícitos. Ahora vamos a ver cuál es el sujeto elíptico o el sujeto tácito, como lo vimos en otro lado. Leonardo, entonces nos vas a decir de la primera oración cuál vendría siendo en la oración, cuál es el sujeto tácito que encuentras en esa oración. ¿El sujeto qué, profe? Perdón. El sujeto tácito o el ¿Qué sujeto es elíptico también. tácito? ¿Tú entraste a tiempo a la reunión? No, profe, qué pena, es que el internet estaba fallando. Entonces, recomendado repasar porque es importante lo que estábamos viendo. Volvemos entonces arriba. Juan Manuel, ¿cuál Sí, señor. sería el sujeto tácito en esta oración? Nosotros, ¿Seguro? no, Ojo, profe, no, profe. acuérdense que el tácito es el sujeto que está implícito en cada oración, o sea, que no nos dice exactamente quién está realizando la acción, sino que hay que inferirlo. Y acuérdense, el sujeto tácito siempre lo encontramos también en el principio de cada oración. Si hacemos el ejemplo, en este caso sería vienes, porque es quien va a realizar la acción. Vienes es venir, verbo venir, con el tú. Entonces, al hacer esto, tenemos que el pronombre tú es quien va a realizar la acción y obviamente el complemento vendría siendo con nosotros a la playa. Porque el sujeto aquí no está explícito, está implícito. Ahora, eh, con Laurita otra vez. Vamos a la siguiente. ¿Cuál sería el sujeto tácito en esta oración? La- Estoy.
Estoy, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Estoy es estar con el pronombre yo. Estoy. Y pues, Estoy muy cansado. no, solamente el sujeto. El sujeto. Ya el resto, pues, es parte ya de la oración. Entonces, si hacemos la estructura nuevamente, sería el predicado todo esto. Porque está la acción, que es cansado, el verbo, cansar, y pues obviamente el complemento, que se va a dormir. ¿Listo? Ahora, Giovanni, la siguiente. ¿Cuál es el sujeto tácito en esta oración? Están, profe. ¿Cuál? Están. Pero aquí en la oración, ¿cuál es la palabra? La que está. Están muy, Aquí, ahí dices estaban. están muy guapas con sus tres de flamencas. Sí, pero ¿cuál es el tácito ahí? El sujeto implícito, o sea, el sujeto que no se ve, que está implícito. Guapas, No, flamencas. no. Ojo, nuevamente, sujeto tácito está implícito. O sea que no lo vemos, como a diferencia de aquí que pasó, las olas, mi abuela, los pájaros, la barquita, eso no está aquí explícito, está implícito. Entonces, estaban, se refiere Guapas. a ellos, estaban, se refiere a ellos, ese es el sujeto, ¿listo? Entonces hay que estar más pendiente de ese detalle. Eh, Wilson, ¿cuál sería aquí el sujeto tácito en la siguiente? Tienes que activar el micrófono. Eh, habéis. Habéis, muy bien. Es el vosotros. El sujeto ahí es vosotros. ¿Habéis probado el examen? ¿Habéis aprobado el examen? Eso es. Muy bien. Por acá. Matías, ayúdame con la siguiente. ¿Dónde encontramos el sujeto tácito en esta oración? El sujeto tácito es vino muy nervioso. ¿Seguro? No, Lo dijiste, pero solamente hay que cortarle un poco. Vino. vino. Se refiere a él. ¿Listo? Pronombre Ujú. él. Entonces, ese es el sujeto tácito, ¿vale? Sí, señor. Joseph, ayúdame con la siguiente. Estaba. Muy bien. Estaba. Es el yo. Ese es el sujeto tácito, el yo. Obviamente ahí está en pasado, pero muy bien. Por las dos últimas, entonces, Dana, ¿cuál sería el sujeto tácito en esta oración? Hemos. Hemos. Muy bien. Eso es el nosotros. Ese es sujeto nosotros. Sencillo. Eh, la última parte, entonces, Nisi, ¿cuál sería la última aquí? El sujeto tácito en esta oración. Eh, era. Eran. Muy bien. Ese es el sujeto tácito porque se refiere a ellos. Y aquí pues nos da el complemento. Ellos eran extranjeros, extranjeros. Entonces, el sujeto tácito vendría siendo ellos porque son quienes están realizando la acción. Bueno, muchachos, muy bien hasta ahí. Eh, ¿Hay preguntas, inquietudes acerca del tema? No, señor. No, señor. Listo, muchachos. ¿Qué les voy a sugerir yo? En casita, los que tengan ahí bueno, una compañía, la acudiente o alguna persona que les pueda ayudar, van a buscar una serie de frasecitas
y van a empezar a practicar a buscar el sujeto y el predicado, ¿listo? No es para entregar, es para que practiquen ustedes, ¿listo? Entonces, van a buscar una serie de frases, pueden colocar en internet frases, 20 frases de español. Boom, les aparece ahí un listado completo y en esas frases empiezan ustedes a identificar cuál es el sujeto y cuál sería el predicado. Obviamente, si hay sujeto tácito o si hay sujeto explícito, para que ustedes lo practiquen en casa, ¿listo? Igual forma, esta clase va a quedar colgada en YouTube para que si la desean repasar, pues la repasan y pues pueden hacer esa actividad en casa para practicar lo que hemos visto hoy. Ojo, no es para entregar. No es para entregar, no es para enviarme trabajo, ¿listo? Es para hacerlo en la casita, trabajo para que ustedes mismos